Aquí la pregunta incómoda que todos nos tenemos que hacer es: ¿cuántas vidas se perdieron por falta de equipo, por una cama que nunca se liberó, por una cirugía que se pospuso demasiado? Pacientes de hospitales en El Salvador suplican por atención médica en medio de una huelga que lleva ya una semana. Qué bello, sí. Presidente como este que tenemos, no lo vamos a hallar más. Con la llegada del presidente Nayib Bukele, la salud pública vivió una transformación radical. Se invirtió en infraestructura, se modernizaron hospitales y se priorizó la atención al paciente. Toda obra que hagan, pues, es beneficio para todo el país, no solo para uno. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. En cuidados intensivos se encuentra Sacamil, el principal hospital de El Salvador. El personal médico y demás empleados se han sumado a una huelga en protesta por la falta de equipos. En El Salvador, la salud siempre ha sido un campo de batalla política, donde los pacientes son peones y los médicos muchas veces se han creído los dioses del Olimpo, infalibles y sobre todo inmunes a la crítica. Hoy, bajo el disfraz de asociaciones como la supuesta CONADESA, que bien podría ser cualquier gremio médico tradicional, se esconde una élite acostumbrada a dictar cátedra, exigir privilegios y en no pocas ocasiones utilizar la bata blanca para sus intereses partidarios y personales. Como diría el doctor René Falaboro, no se puede ser buen médico si no se es buena persona. Lástima que algunos lo olvidaron en la sala de profesores. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Esta tarde les hemos convocado a los medios de comunicación para hacer una presentación oficial de lo que se llama Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña. Este es un esfuerzo que nace del pensamiento no de una o dos o tres personas, sino de toda una comunidad que ha visto situaciones difíciles, preocupantes. Somos más de 50 organizaciones que en este momento nos estamos presentando ante la opinión pública, ante la población salvadoreña, recordando que nuestro sistema de salud no es un privilegio ni tampoco una mercancía. Vemos un deterioro importante en nuestro sistema. Desde la fundación de los primeros gremios médicos en El Salvador, el discurso ha sido claro. Somos la voz de la ciencia, la ética y el sacrificio, pero la realidad es menos romántica. El gremio médico ha operado durante décadas como una casta cerrada, poco autocrítica y muchas veces más preocupada por sus beneficios que por la atención del paciente. Hipócrates, donde hay amor por la humanidad, hay amor por el arte de curar. Basta con recorrer los hospitales nacionales para escuchar relatos de pacientes ignorados, diagnósticos a la carrera y un trato que raya en el desprecio. Los médicos, amparados en su sacrificio, han construido una narrativa de mártires, cuando en realidad muchos han utilizado su posición para negociar cuotas de poder político y económico. Aunque no existen aún registros oficiales, ya se presenta el gremio de médicos mejor conocido como CONADESA. El fenómeno no es nuevo. Cada cierto tiempo surge una nueva asociación creada supuestamente para defender los derechos de los médicos, pero que termina siendo un instrumento de presión política, negociando plazas, salarios y privilegios con el gobierno de turno. ¿Renovación o viejas prácticas políticas? La respuesta está en la historia. Maquiavelo, el fin justifica los medios. Durante años, los gremios médicos han culpado al presupuesto por la mala atención a los pacientes. Sin embargo, la realidad es que incluso en hospitales con recursos, la actitud del personal médico ha sido la misma: indiferencia, desdén y en muchos casos hasta negligencia. Doctor Gregorio Marañón, el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe.
Un ejemplo claro, en hospitales privados donde el presupuesto no es el problema, la calidad humana sigue siendo deficiente. El trato frío y la falta de empatía y sobre todo la arrogancia son moneda corriente. El problema entonces no es el dinero, sino la cultura gremial. Las redes sociales están llenas de testimonios de salvadoreños que han sido maltratados por médicos que se creen dioses. Pacientes ignorados, diagnósticos tardíos, burlas y hasta comentarios clasistas. El gremio, lejos de hacer autocrítica, responde con amenazas de huelga y comunicados por doquier. Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. Durante los gobiernos de Arena y el FMLN, el gremio médico fue sin duda una de las principales cuotas partidarias. Las direcciones de hospitales, las jefaturas de servicio y hasta las plazas de médicos residentes eran negociadas entre partidos y sindicatos afines. Mire, en cuanto a los beneficios que se van a ver en el futuro, realmente son más sofisticados, más, como le quiero decir, más eficientes, pues, porque lo que tenemos actual ha sido de mucha carencia, ¿verdad? Faltan medicinas, falta tecnología, falta personal con buena calificación y todo eso en el futuro nos está dando un beneficio mayor. Gritos y lágrimas. Los pacientes de hospitales en El Salvador suplican por atención médica en medio de una huelga que lleva ya una semana. Los empleados de hospitales públicos, incluyendo a los doctores, han paralizado sus labores exigiendo aumentos salariales. El mérito profesional pasaba a segundo plano. Lo importante era la lealtad política. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquí la bata blanca era tan política como una bandera partidaria. Cuando el gobierno no cedía a las demandas gremiales, la respuesta era inmediata. Paros, huelgas y amenazas de colapso del sistema de salud. Los pacientes, una vez más, eran rehenes de una disputa de poder. El gremio, lejos de actuar con ética, utilizaba su poder de presión para obtener prebendas sin importar el sufrimiento del pueblo. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. San Marcos capítulo 9, versículo 35. Mientras criticaban la corrupción y la ineficiencia estatal, muchos líderes gremiales negociaban bajo la mesa con Arena y el FMLN. La ética en estos casos era solo un discurso para la galería. Y esto, como decía Séneca: el que enseña el bien y practica el mal, se condena a sí mismo. Durante los años de Arena, la salud pública fue sistemáticamente abandonada. Se promovió la privatización, se recortaron presupuestos y los hospitales se convirtieron en elefantes blancos. El gremio médico, lejos de denunciar el abandono, negoció sus propios beneficios y mantuvo un silencio bastante cómplice. El FMLN llegó al poder prometiendo una revolución en salud, pero la realidad fue otra. Corrupción, mala gestión y un gremio médico que siguió actuando como casta privilegiada. Las huelgas continuaron, los pacientes siguieron siendo maltratados y los líderes gremiales se convirtieron en operadores políticos. ¿Qué opina usted acerca de la construcción del nuevo Hospital Rosales? Pues fíjese que primeramente darle gracias a Dios por la salud y también por el presidente que sea me da hacer eso, porque tantos años que quizás yo no había nacido y esto estaba solo. Personal que buscaran jóvenes, porque ya las señoras ya están cansadas, ya tratan mal a los pacientes y no tiene que ser así, porque ellos ya que quieren ganar, que traten bien a la gente. Gracias. Con la llegada del presidente Nayib Bukele, la salud pública vivió una transformación radical. Se invirtió en infraestructura, se modernizaron hospitales y se priorizó la atención al paciente. Por primera vez en décadas, el poder del gremio médico fue cuestionado y se abrieron espacios para nuevos profesionales, rompiendo con el monopolio de las cuotas partidarias. Como bien lo dijo el mismo presidente Bukele en su discurso de inauguración del Hospital El Salvador: nuestro objetivo no es solo curar enfermedades, sino sanar el sistema de salud. Y eso solo se logra poniendo al paciente en el centro, no a los intereses gremiales ni partidarios. El gobierno del presidente Bukele ha enfrentado la resistencia de los gremios tradicionales, que ven amenazados sus privilegios. Sin embargo, los resultados son claros: mejor atención, menos huelga y un sistema de salud más eficiente y transparente. Más hospitales renovados y equipados en 5 años que en las 2 décadas anteriores. Reducción de tiempos de espera, mejor trato y acceso a medicamentos, eliminación de plazas fantasmas y reducción del clientelismo político con el sector salud. Esto, como diría
Florence Nightingale. Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Ante la pérdida de poder, el gremio médico ha recurrido al discurso de la victimización. Nos persiguen, nos quitan derechos y nos silencian. Pero la realidad es que por primera vez el sistema exige resultados y ética profesional, no lealtad política. Los líderes gremiales acostumbrados a negociar en la sombra han intensificado sus ataques al gobierno de Bukele, utilizando medios afines y redes sociales para difundir un discurso de crisis. Sin embargo, la población cansada de décadas y de abuso ya no les cree absolutamente nada. Yo felicito pues al presidente porque por él es que estamos así. Es que para mí pues todo está bien bonito. Ojalá que todo sea así, el hospital como está esta parte aquí donde están la observación para cirugía y está bien bonito. El gobierno del presidente Bukele ha demostrado que es posible transformar la salud pública pese a la resistencia de una casta que durante décadas utilizó el sistema para su propio beneficio. Hoy, los verdaderos dioses del Olimpo son los pacientes y los médicos que deben volver a su verdadera vocación. Sí. Bueno, yo opino que está bien, ¿verdad? Ya el hospital viejo tiene tantos años y creo que el hospital más demandado en lo que es el San Salvador, ¿verdad? La verdad es que le beneficia a las personas que no tienen seguro, a las personas que necesitan pues una salud rápida, ¿verdad? Eficiente. Así es que yo opino que está bien, esperando que esté lo más pronto posible, ¿verdad? Construido para poderlo pues empezar a demandar. Durante décadas en El Salvador, escuchar la frase "te van a mandar al Hospital Rosales" era casi una sentencia. Pasillos llenos de pacientes tirados en camillas. Falta de medicinas, equipos viejos, historias de corrupción, abandono y de mucho dolor. Y aún así, era el último lugar de esperanza para miles de salvadoreños pobres que no tenían otra opción. Como diría Monseñor Oscar Arnulfo Romero, la misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Y por años el Rosales fue el lugar donde los pobres iban a jugarse la vida. Bueno, yo siento de que a muchas personas nos beneficia, ¿verdad? Al menos los que no tenemos seguros sociales, eso nos ayuda mucho. Porque yo en mi caso tengo a mi hija en control y yo veo que la especialidad está muy excelente y están poniendo más atención a los pacientes y todo eso. Bueno, para mí me gusta cómo está el beneficio ahorita. Hoy ese mismo hospital histórico está a punto de cerrar un ciclo. Un nuevo Hospital Rosales, presentado como el hospital más avanzado en la historia del país, se levanta bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Presidente Nayib Bukele. En este país se robaron hasta el futuro y lo estamos recuperando. Pero ¿qué secretos esconde el viejo Rosales? ¿Cuánta sangre, cuánta política, cuánta corrupción y cuánta heroica resistencia hay detrás de esos muros oxidados? Pues es una buena acción, principalmente porque la verdad es que esto nunca se había visto y veo pues que aún la necesidad es nuestra. Veo que va a ser si es de beneficio para el pueblo, pues bienvenido sea, ¿verdad? Para entender por qué el Hospital Rosales se volvió casi una leyenda urbana en El Salvador, tenemos que viajar a principios del siglo XIX. No había hospitales modernos, no había UCI, no había resonancias magnéticas, pero sí había algo que todos conocían: la muerte. Y aquí la Biblia lo describe muy bien en ese ambiente cuando dice que aunque camine por el valle de las sombras de muerte, no temeré mal alguno. Solo que en ese tiempo el valle tenía nombre y dirección. En medio de ese caos aparece una figura clave: el español Fernando Antonio Escobar. Él funda la Casa de la Caridad y la Capilla del Patrocinio, considerado el primer sanatorio del país en el año de 1807. Esa institución evoluciona y se convierte en el Hospital General de San Salvador, atendiendo a los más pobres, a los más vulnerables o a los que no tenían a dónde ir. Ojo con este dato. En esa época la medicina en El Salvador estaba dominada por barberos, sangradores y curanderos. Se habla de 2 médicos, 12 cirujanos barberos y 26 curanderos para una población que no paraba de crecer. Hipócrates. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Pero aquí
Más que amor, lo que había era pura supervivencia. Ese es el origen remoto de lo que décadas después se transformaría en el famoso y temido Hospital Nacional Rosales. Aquí la pregunta incómoda que todos nos tenemos que hacer es: ¿cuántas vidas se perdieron por falta de equipo, por una cama que nunca se liberó, por una cirugía que se pospuso demasiado? Estas historias no salen en los discursos políticos ni en medios oficiales, pero están en la memoria de miles de familias salvadoreñas. Y aún así, en medio de ese caos, el Rosales se convierte en la cuna de la medicina moderna salvadoreña. En sus inicios, el hospital arranca con 19 médicos. Hoy se habla de más de 150 médicos de staff, 92 residentes y 80 internos. En los años 50, el doctor Juan José Fernández diseña el modelo de médicos residentes y el Rosales se vuelve un hospital escuela. Así se forman cirujanos generales, neurocirujanos, cirujanos plásticos, urólogos, internistas, endocrinólogos y muchas otras especialidades más. Pasar por el Rosales es casi un rito de iniciación para los médicos salvadoreños. Guardias eternas, emergencias saturadas, decisiones de vida o muerte con recursos limitados. El servicio de enfermería se formaliza en el año de 1922 y hoy el hospital cuenta con más de 440 enfermeras y más de 230 técnicos entre radiólogos, anestesistas y laboratoristas. Florence Nightingale. La enfermería es un arte, y si ha de convertirse en un arte, requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura, como la obra de cualquier pintor o escultor. En 1989, el edificio del Hospital Rosales, construido a finales del siglo XIX, es declarado Monumento Nacional. Sobre el papel, eso suena a reconocimiento, protección y orgullo histórico. En la práctica, muchos salvadoreños lo ven como una ironía, un monumento nacional donde se cae el repello y donde hay filtraciones, donde el equipo se queda obsoleto y donde la gente hace fila desde la madrugada. Se habla de restauraciones, de colocar piezas originales en el mismo sitio y de la misma forma en que estaban cuando se inauguró el edificio. Se mencionan presupuestos para rescatar detalles arquitectónicos y la pregunta aparece sola: ¿qué se cuida más? ¿La fachada histórica o la vida de los pacientes? ¿De qué sirve un monumento nacional si por dentro funciona como un hospital colapsado? Esa tensión entre historia y realidad es la que hace del Rosales un lugar tan simbólico y tan polémico. Presidente Nayib Bukele, no podemos seguir cuidando las ruinas de un sistema que nunca funcionó. Después de décadas de abandono, promesas incumplidas y titulares reciclados, llega un punto de quiebre: el anuncio del nuevo Hospital Nacional Rosales. El gobierno del presidente Nayib Bukele lo presenta como el hospital más avanzado en la historia de El Salvador. Un hospital de tercer nivel con tecnología de última generación, quirófanos modernos, áreas amplias y diseño pensado para desahogar la red hospitalaria. Hablamos de una inversión millonaria, con avances de obra totalmente visibles. La visión es clara: que el nuevo Rosales se convierta en un verdadero hospital de alta complejidad. Mientras los hospitales periféricos se encargan de la patología básica y moderada, en teoría, esto debería de saturar el sistema, reducir tiempos de espera y ofrecer una atención mucho más digna. Y aquí el relato cambia. Pasamos del hospital maldito de los titulares amarillistas al hospital insignia de una nueva etapa de la salud pública en El Salvador. Durante años el Rosales fue usado por la vieja clase política como excusa y como foto de campaña, como promesa reciclada. Vamos a remodelar el Hospital Rosales, decían. Vamos a modernizar el Rosales, también decían. Pero al final lo único que cambiaba era el eslogan. La diferencia ahora es que por primera vez el cambio no se está quedando en pancartas. Se está levantando un nuevo edificio con una nueva lógica, bajo un gobierno que ha hecho de la obra pública y la infraestructura una de sus banderas principales. Puedes estar de acuerdo o no con el presidente Bukele en otros temas, pero si hablamos de Rosales hay algo objetivo. Ningún gobierno anterior se atrevió a cerrar el ciclo del Hospital Viejo y apostar en grande por un nuevo, como se está haciendo ahora. Vamos a ponerlo en términos claros y sin anestesia. Viejo Hospital Rosales. Estructura metálica histórica, sí, pero convertida en símbolo de abandono. Y sería aún mejor que hicieran una pasarela para cruzar para el otro. 1.300 pacientes diarios, colas interminables, gente en los pasillos,
camillas en cualquier rincón, presupuesto que apenas alcanzaba para salarios y medicinas, equipos donados, red informática con casi la mitad en fallas, décadas de promesas de remodelación que nunca pasaban de la conferencia de prensa, monumento nacional por decreto, pero vergüenza nacional para quien lo veía por dentro. Ese es el Rosales, que heredó la generación actual. Un hospital que nació como símbolo de progreso y terminó siendo la prueba viviente de cómo el sistema político tradicional abandonó la salud pública. El nuevo Hospital Rosales, bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Complejo hospitalario moderno, diseñado como hospital de tercer nivel, enfocado en casos complejos y ultra especializados. Infraestructura pensada para desahogar la red hospitalaria y dejar de usar el Rosales como basurero de todo lo que el sistema no puede manejar. Equipamiento de alta tecnología, quirófanos modernos, sistemas digitales, visión de investigación y formación avanzada. Inversión millonaria concreta, con avance visible y seguimiento público. La diferencia. Antes el Rosales era el ejemplo perfecto de cómo los gobiernos hablaban de salud, pero la dejaban morir en los pasillos. Hoy con el nuevo Hospital Rosales el mensaje es otro. El Estado se hace cargo, invierte en grande y convierte el hospital más emblemático del país en un símbolo de cambio real. Y aquí, nos guste o no, hay que decirlo con nombre y apellido. Este giro no viene de la vieja clase política, viene del gobierno del presidente Nayib Bukele, que tomó uno de los peores símbolos del abandono estatal y lo está usando como bandera de una nueva etapa de la salud pública en El Salvador. Toda obra que hagan, pues, es beneficio para todo el país, no solo para uno y todo eso, ¿me entiendes? Así que, bueno. Pues yo siento que está bien toda la reforma que están haciendo, más que todo en el sentido de que por lo menos yo, que soy joven, cuando ya esté viejo, pues voy a poder tener el privilegio de venir al hospital y poder verlo de manera remodelada. Y no solo eso, sino que también se cuidan las personas y se ve que lo están haciendo bien bonito. John F. Kennedy. El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Durante décadas, nadie quiso ser padre del fracaso del Rosales. Ahora muchos van a querer tomarse la foto con el éxito del nuevo hospital. La pregunta ahora no es si el nuevo Rosales será mejor que el viejo. Eso casi está garantizado. Sino si El Salvador será capaz de cuidar este nuevo hospital para que no se repita la misma historia dentro de 40 o 50 años. Porque edificios nuevos sin voluntad política se vuelven ruinas. Pero cuando hay decisión, inversión y control, un hospital puede pasar de ser un lugar de miedo a ser un verdadero símbolo de esperanza. Y aquí vuelve a tener sentido esa frase bíblica: la fe sin obras está muerta. Porque durante años hubo discursos sin obras. Hoy, en el caso de Rosales, hay obras que están empezando a hablar por sí mismas. Y sería aún mejor que hicieran una pasarela para cruzar para el otro, porque muchas personas cruzamos esa calle con peligro. Qué bello, sí. Presidente como este que tenemos, no lo vamos a hallar más, ni con candelas el día que él se quiera retirar. Ni con candelas lo vamos a hallar, créame. Déjame tu opinión en los comentarios. Y si tú crees que el nuevo Hospital Rosales, bajo el gobierno de Bukele, marca un antes y un después en la salud pública, no olvides suscribirte y dejar tu like y compartir este video para que más salvadoreños dentro y fuera del país entiendan que la historia del Hospital Rosales no es solo el pasado, es la prueba de que cuando hay voluntad política real, hasta los símbolos del abandono pueden renacer. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.